Bueno, sean todos bienvenidos, estimados y estimadas. Esta es la tutoría número 22, segundo quimestre, primer parcial, segundo de bachillerato. Esta semana vamos a continuar con el tema de la energía potencial del MAS. La semana pasada vimos que la energía mecánica era la suma de la energía cinética y la energía potencial, pero nunca concluimos ni vimos qué era la energía potencial del movimiento armónico simple a fondo. Para esto les he preparado un pequeño video para poder retroalimentar acerca de esta temática. Vamos entonces a estar muy atentos y escuchar el presente video. Hola a todos, en este video vamos a hablar de cómo estudiar la energía en el movimiento armónico simple. Habíamos estudiado el resorte como una oscilación debido a que repite unos puntos, unas posiciones, y porque se mueve alrededor de un punto de equilibrio, tal como habíamos mostrado previamente. En cuanto a la energía, podemos decir que el resorte está en movimiento y por tanto tiene una energía cinética. Estira un resorte y cambia su posición a lo largo del tiempo. Por ende tiene una energía potencial. La energía potencial gravitacional no la tendremos en cuenta, pues para facilitar nuestro estudio hemos ignorado el efecto de la gravedad, es decir que hemos tomado este resorte como si no fuera afectado por el peso del bloque y entonces podríamos compararlo con un resorte horizontal. La única intención de esto ha sido facilitar el análisis del movimiento armónico simple. Tenemos entonces que al estirar el resorte habrá una energía potencial elástica. Y allí entonces tenemos dos tipos de energía. Además, debemos tener en cuenta que un resorte normalmente tiende a detenerse a lo largo del tiempo. Entonces nosotros lo estiramos, pero él se detiene después de oscilar algunas veces. Esto es debido a ¿qué? A la fricción que genera un amortiguamiento en los resortes. Vamos a observar entonces que cuando yo pongo a oscilar el resorte, él se va deteniendo porque parte de la energía, como se muestra aquí, esta es energía térmica. La fricción del resorte hizo que esa energía que yo le suministré se transforme en energía térmica. Sin embargo, el movimiento armónico simple implica que no va a existir fricción. Entonces no vamos a considerar esa pérdida de energía que se debe transformar en energía térmica. Únicamente vamos a manejar la energía cinética y la energía potencial. Tenemos que en los extremos el resorte se detiene. Debe detenerse debido a que, por ejemplo, cuando sube se detiene para empezar a bajar y cuando baja se detiene para volver a subir. Entonces sus velocidades cambian a lo largo del tiempo y por ende su energía cinética. En cuanto a la posición es máxima cuando estira el resorte por completo o cuando lo comprime por completo. Es decir que cuando estira o comprime el resorte es cuando es máxima la energía potencial. Si ponemos esto en cámara lenta podremos apreciarlo de manera más sencilla. Entonces tenemos que, por ejemplo, en el extremo la energía potencial es máxima. Cuando alcanza el otro extremo, de nuevo la energía potencial es máxima. La energía cinética, en cambio, depende de la velocidad. Y la velocidad se hace cero en los extremos. Entonces fíjense que en los extremos la energía cinética también es cero. Aquí marcada con una barra verde. Es cero tanto abajo como arriba. La potencial elástica, en cambio, se hace máxima en los extremos. Y si estamos ignorando la fricción, podemos considerar la conservación de la energía mecánica. La energía total, que es la suma de la cinética y la potencial, se mantiene constante, que es esta barra que cambia de color. En cambio, la verde y la azul van variando sus valores, pero su suma es constante. La potencial siendo máxima en los extremos y la cinética en cambio es mínima. Pero en el punto intermedio, que vendría siendo aproximadamente el punto de equilibrio, la energía cinética es máxima. Es decir,
es cero en los extremos, pero cuando pase justo por el medio, su velocidad va a ser máxima y por tanto su energía cinética va a ser máxima. Y en compensación, la potencial es cero. Recordemos que la potencial depende de qué tan estirado esté el resorte. Y justo en la mitad el resorte no se estira ni se encoge. Entonces estos valores van intercambiándose a lo largo del tiempo, dependiendo simplemente de en qué punto esté el resorte. Esta energía se puede calcular de manera muy sencilla. Las ecuaciones son las mismas que se habían analizado antes, y es que para la energía cinética simplemente es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Y si yo quiero hallar la energía cinética máxima, pues simplemente voy a sustituir por la velocidad máxima, que tal como mostramos, se da justo en la mitad de la trayectoria, justo en el punto de equilibrio. En cuanto a la energía potencial, como depende de qué tan estirado esté el resorte o qué tanto se comprime, entonces vamos a poner la energía potencial en función de la elongación, recordando que esta es energía potencial elástica. Y si deseo la energía potencial máxima, pues simplemente voy a ubicar la elongación máxima, que es la amplitud. Esta K es simplemente la constante del resorte. Una forma de representar la energía potencial es con este gráfico. Este gráfico simplemente me muestra en el eje vertical la energía potencial y en el eje horizontal el desplazamiento o elongación. Simplemente es qué tan alejado se encuentra el punto de equilibrio. ¿Está alejado hacia la derecha o está alejado hacia la izquierda? Veamos. Si yo empiezo a alejar el resorte, aplicándole una fuerza, fíjense cómo entonces la energía potencial se incrementa, porque esta depende de la elongación. Y entre más aumento la elongación, es decir, entre más me alejo de este punto, la energía potencial se va haciendo cada vez más grande. También lo puedo hacer hacia el otro lado. También puedo comprimir el resorte y la energía potencial se va aumentando hasta que llega a un máximo. Veamos con un resorte que tenga una constante mucho más grande, es decir, que sea un resorte mucho más duro, mucho más difícil de mover. Pues a medida que yo voy estirándolo, se alcanzan energías potenciales mucho más altas. Este gráfico es justamente lo que indica que en el medio, es decir, en el punto de equilibrio, como no se ha estirado el resorte, simplemente no hay energía potencial. Cuando se estira al máximo o cuando se comprime al máximo, la energía potencial es máxima. Aquí se visualiza también en este gráfico de barras. En conclusión, yo podría entonces decir que la energía mecánica se conserva en el movimiento armónico simple, pues no hay fricción. Y en toda la oscilación se mantiene la misma energía, y por eso hemos visualizado que el resorte realiza un movimiento perpetuo sin interrupción y sin disminuir su amplitud. Tenemos aquí entonces el mismo gráfico de la energía potencial en color azul, y por consiguiente la energía cinética sería esta de color verde, que opuesta a la energía potencial entonces es cero en los extremos y es máxima en el medio, porque es allí donde se alcanza la máxima velocidad. La energía mecánica es la suma de ambas y debe ser igual en todos los puntos, por tanto se muestra como una línea horizontal. Es así entonces como podemos analizar la energía involucrada en una oscilación de movimiento armónico simple. Bueno, entonces como pudieron darse cuenta, en este video se trabaja con el simulador que les había mencionado y de cierta manera nos ayuda a consolidar mucho el conocimiento en el tema de lo que es la conservación de la energía mecánica. Entonces, en la energía potencial del MAS hemos visto que cuando un cuerpo actúa una fuerza restauradora o recuperadora, este describe un movimiento vibratorio armónico simple. Las fuerzas restauradoras o recuperadoras son conservativas. ¿Qué quiere decir esto? Que existe ahí un principio de conservación de energía, donde esa energía mecánica siempre va a ser constante, y como vieron en la gráfica va a ser una línea recta, y siempre va a ser la suma de la energía cinética de este movimiento más la energía potencial elástica, por lo que se puede definir a una energía potencial asociada a dicha fuerza que depende únicamente de la posición
o elongación del cuerpo. En este caso va a depender del material que se esté deformando, que se esté estirando o que se esté comprimiendo. Porque sabemos que para el movimiento armónico simple hay dos diferentes tipos de ejemplos para poderlo trabajar. Primero trabajamos con el del péndulo, ¿no es cierto? Donde en ese caso no había un resorte, sino solamente estaba una masa colgada de un cable tensionado. Y en este caso estamos viendo un movimiento armónico simple donde vemos un resorte que está deformándose, estirando y alargando. En este caso, esa energía siempre va a depender de cuánto ese resorte se puede estirar. Y siempre lo que tiene que ver la energía mecánica va a ser la suma de estas dos energías, donde la energía potencial pues va a ser una, como la vieron, una gráfica, una hipérbola, y que dependiendo del resorte, si tiene mayor constante de deformación, la curva se va a hacer más grande. Y en cambio la energía mecánica es una curva en sentido contrario. Entonces por eso aquí en el gráfico que yo les he puesto, lo que es la energía potencial se grafica con curva de color azul, ¿no es cierto? Y está comenzando a oscilar y dibujar una curva senoidal. Y lo que es la energía cinética, pues está en caso del sentido contrario, de igual manera está dibujando una curva cosenoidal, en este caso vendría a ser, ¿sí? Donde está siendo invertida a la energía potencial. Ahora, ¿de dónde es que se saca esta fórmula de la energía potencial? Esta fórmula de energía potencial se saca de la ley de Hooke. Recordemos cuando estuvimos en años anteriores, vimos lo que es la ley de Hooke, y en tutorías anteriores vimos lo que era la constante de Hooke, donde había una fórmula general para poder yo encontrar la deformación máxima o la deformación mínima de un muelle o cualquier material que se pueda deformar, en este caso los resortes. En el caso de la fuerza de recuperadora, como ya les había mencionado, se sigue la ley de Hooke. Eso vimos en fichas anteriores, y que la energía potencial elástica depende de la constante recuperadora y de la elongación según la siguiente fórmula. Entonces la fórmula de energía potencial indica que es igual a U medio de esa constante de deformación multiplicada por la deformación al cuadrado. En este caso viene a ser la letra X. Y la letra K viene a ser la constante recuperadora o la constante de deformación. Ese valor siempre va a depender de la sustancia. Hooke estableció una tabla para cada una de estas sustancias. Entonces no es lo mismo el valor de constante restauradora de, por ejemplo, un resorte que es hecho de acero al caucho, por ejemplo, que el caucho también se puede deformar, pero el caucho no está elaborado como el acero, tiene una estructura atómica totalmente diferente, ya que está elaborado con otro material. Entonces eso va a depender de la constante recuperadora. El valor máximo de la energía potencial siempre entonces basado en esta ecuación, y si reemplazamos con la ecuación de la posición del movimiento armónico simple, pues esta ecuación se va a convertir o se va a transformar de la siguiente forma, que la energía potencial en el movimiento armónico simple va a ser un medio de la masa por la velocidad angular al cuadrado y multiplicado por la deformación al cuadrado. ¿A qué se debe que esta fórmula se modifique? Ya que esta fórmula de aquí solo aplica cuando se da la cinemática en desplazamientos en el eje X. Pero nosotros, como sabemos, el movimiento armónico simple comienza a oscilar y comienza a tener movimientos de ida y retorno. Entonces hay que hacerle una adaptación con una velocidad angular para que de cierta manera el valor sea más aproximado a la realidad. Por último, tenemos que la energía potencial es nula en la posición de equilibrio. O sea, cuando tenemos el resorte y todavía no lo empezamos a estirar, se encuentra en el medio, ahí vamos a tener una energía potencial 0. Pero en ese caso también vimos que cuando la energía potencial es nula, la energía cinética es máxima. Entonces a partir de la ecuación del más podemos expresar la energía potencial en función del tiempo y nos quedaría la siguiente ecuación. Entonces esta va a ser la ecuación que nos va a quedar. Energía potencial va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad angular al cuadrado multiplicado por la amplitud al cuadrado y por el seno al cuadrado de la velocidad angular por el tiempo más el desplazamiento angular. Todo eso ya deducido de la fórmula del movimiento armónico simple que habíamos visto en tutorías anteriores.
Ahora vamos a fijarnos que la energía potencial en el más es siempre positiva o nula y que siempre depende periódicamente del tiempo. En la siguiente gráfica se ha representado las energías cinética y potencial en función del tiempo a lo largo de un periodo completo de oscilación. Considerando que la partícula comienza su movimiento desde los extremos cuando el tiempo es a cero, entonces X va a ser igual a la amplitud. Entonces va a empezar en un sistema de referencia siempre desde cero, donde X va a ser igual a la amplitud. ¿Qué significa? Que como no hay amplitud, el resorte todavía no se ha estirado ni tampoco se ha deformado. Entonces al momento que yo empiezo a estirar el resorte, comienza a dibujarse la gráfica y comienza a aparecer tanto la energía mecánica como la energía cinética. En este caso la energía potencial de color azul y de color rojo la energía cinética. Entonces si yo sumo estas posiciones, pues se va a ver que la energía mecánica es una línea recta y que vendría a ser una tangente a las dos curvas o a las cumbres y los valles que van dibujando en esta gráfica. También les he puesto una nota muy importante, que en los fenómenos cotidianos el rozamiento siempre está presente. Cuando un objeto vibra su energía mecánica, o sea la suma de sus dos energías, la cinética y la potencial, se disipa en forma de calor debido al rozamiento. Entonces la amplitud de su movimiento armónico simple va a ir disminuyendo exponencialmente con el tiempo, provocando que acabe por detenerse. A este fenómeno se le denomina amortiguamiento. Y es lo más lógico, cuando tú coges un resorte y lo estiras, pues la misma fricción va a comenzar que en algún momento ya deje de ir y venir y se detenga, porque se va disipando esa energía en forma de calor. Y como ustedes saben, pues cuando vimos termodinámica, vimos los principios de la termodinámica, vimos lo que se llama el principio cero de la termodinámica, donde el calor se va distribuyendo hasta que tome el calor del sistema total. Entonces en ese momento va a haber un rozamiento y va a convertirse en un amortiguamiento que va a tender a detenerse y en algún momento tender al reposo. Si nos basamos también en las leyes de Newton, la primera ley de Newton, hablamos de la sumatoria de energías. Entonces si sumamos energía cinética más energía potencial, en algún momento esas energías se van a detener, ¿no es cierto? Se van a distribuir y va a tender a ¿qué? Al cero, al equilibrio o al reposo, lo que aquí se va a denominar un amortiguamiento. Por último, hay que tener en claro que la energía cinética aumenta conforme la partícula se acerca a la posición de equilibrio. Entonces, mientras el resorte se acerca al punto de equilibrio, es donde va a haber un valor máximo y va a ir disminuyendo a medida que se aproxima al otro extremo hasta hacerse cero. En el recorrido de la vuelta, media oscilación restante, sucede lo mismo. O sea, cuando existe la media oscilación, va a suceder el mismo fenómeno. También tenemos que la energía potencial disminuye conforme la partícula se acerca a la posición de equilibrio, donde se anula y aumenta a medida que se aproxima al otro extremo hasta alcanzar su valor máximo. En el recorrido de la vuelta sucederá exactamente lo mismo. Cuando la energía cinética es máxima, la potencial es cero y viceversa. Cuando la potencial es máxima, la cinética va a ser cero. Existen instantes de tiempo para los cuales la energía cinética y potencial adquieren el mismo valor. Ambas energías son iguales en 4 instantes, en cada oscilación de cada uno de los lados de la posición de equilibrio. O sea, mientras recorre esa trayectoria, va a llegar un momento en que la energía cinética y la potencial van a tener el mismo valor, pero en solo 2 instantes, en 4 instantes en cada oscilación. Entonces siempre debe ser en pi medios, cuando va formando la primera gráfica de la curvatura, de lo que se conoce como un valle, y la otra que se conoce como una pendiente o como una montaña, ¿no? Por último les dejo las referencias bibliográficas, pues esto fue extraído del libro de segundo bachillerato, de las páginas 209 a la 210. Y eso ha sido toda la tutoría del día de hoy, recordando un poquito lo que es la energía potencial en el movimiento armónico simple. Voy a dejar de compartir entonces pantalla para hacer la captura de la clase de hoy día. Les ruego por favor activen las cámaras para hacer la captura.
Entonces a la cuenta de 3 vamos a sonreír. 1, 2 y 3. Entonces no se olviden, ¿no? Entonces cuando hablamos de movimiento armónico simple, vimos que existían dos ejemplos, el péndulo y el resorte. ¿Por qué es un movimiento armónico simple? Porque tiene una ida y un retorno hasta que en algún momento llegan al reposo. Vimos que tiene dos tipos de energía, la cinética y la potencial. La cinética es porque existe un movimiento en nuestro sistema de referencia. Se desplaza y va a haber una trayectoria. Porque hay una energía potencial basada en la ley de Hooke, porque el resorte se deforma, se estira o se comprime. Entonces va a haber una energía potencial. Y en el caso del péndulo, pues va a haber una energía potencial que va a depender de la energía potencial gravitatoria, ya que la gravedad también está presente y va a tener un cambio en el momento que se grafica la trayectoria de ese movimiento armónico simple. También vimos que esta energía potencial y esta energía cinética no es que están por separado, siempre están presentes en este movimiento juntas. Se la estudia por separado para poder comprender cada una de estas energías, tanto la potencial como la cinética, y que siempre existen una proporcionalidad, que mientras la una aumenta, la otra disminuye, y mientras la otra aumenta, la otra va disminuyendo. Y si veo, la energía mecánica es la única que permanece constante, que si valió 10 joules, durante todo el movimiento va a seguir valiendo 10 joules. Y eso va a ayudar mucho en la comprensión de otro fenómeno físico. Bueno, no los canso más, esta semana no tenemos tarea. Les ruego por favor vean el video las veces que sean necesarias y practiquen con el simulador que se les dio, e ir verificando estas gráficas cómo se van dibujando al momento que sucede el fenómeno físico. Bueno, no los canso más, chao, chao, nos vemos la semana que viene.